Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes, juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Agradecemos además que se suscriban a nuestras redes sociales, particularmente YouTube, no solamente dándole a la campanita, sino también a que sean parte de esta comunidad y juntos trabajemos por una mejor comunicación política, una mejor política y por supuesto una mejor democracia. Agradecemos de antemano, además, la importancia, la relevancia de la presencia de nuestros patrocinadores que hacen posible la producción de este podcast y demás. Estamos a horas de las elecciones del nivel presidencial y al Congreso, por supuesto. La que concita mayor atención es la que ocurrirá quien ocupará Palacio Nacional del 2024 al 2028 y nos pareció prudente traer a una persona que durante muchos años ha venido analizando con rigurosidad, no ha estado inmune a las críticas, incluso ha sido indicada como que representa ciertos sectores, pero en general no podemos menos que respetarla por su calidad, por su trayectoria y por la pulcritud de su pluma, que ya cumple 20 años, por lo menos en un periódico que ya hablaremos de eso, que de hecho estábamos hablando de eso antes de comenzar a grabar. Y artísticamente se le conoce como politóloga, pero ella es doctora en sociología y además es analista política. Y hoy está con nosotros, me refiero a la distinguida Rosario Espinal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Rosario, quiero empezar de inmediato. En estos días, el expresidente Danilo Medina dijo, y cito, quien quede en tercer lugar de los tres partidos, dígase PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, desaparecerá del mapa político a partir de mayo, agosto de este año. ¿Qué le parece a usted esa impresión? ¿Ocurrirá así o habrá una convivencia a tres partidos? Mira, el tripartidismo en la República Dominicana tuvo una vida efímera. Ocurrió en la década del 90, por razones específicas que quizás no hay que entrar en explicar en este momento, pero en esta coyuntura y en lo que yo vislumbro hacia adelante, no veo una permanencia de un tripartidismo. No sé si se va a resolver porque el que quede en tercero desaparezca. Creo que aquí en el país ahora mismo lo que hay es una fuerza electoral PRMista con sus aliados y por otro lado una fuerza PLDista que está dividida. Entonces el PLDismo está en un proceso de fragmentación que comenzó a fines del 2019. Así es. Que no ha completado, no sabemos. No creo que ellos saben tampoco exactamente hacia dónde van. Las elecciones podían haber dado un veredicto respecto a las dos facciones del PLDismo, pero quizás no la den. Quizás un partido quede en primer lugar en un nivel de elección, otro partido quede en primer lugar de elección, así. Claro. Entonces, no puede ser que las elecciones no den un veredicto claro de cómo queda el PLD y la Fuerza del Pueblo y que no sea tan fácil decir el que quede en tercero desaparece, porque va a depender. Tenemos hasta ahora las municipales, donde el PLD sacó más votos que la Fuerza del Pueblo, pero es probable que a nivel presidencial Leonel Fernández saque más votos. Entonces ya... Que Abel Martínez. Que Abel Martínez.
Entonces hay que esperar a ver en las diputaciones, en las senadurías, quién obtiene más votos o quién obtiene más posiciones. Cuando se tengan todos esos datos, entonces es posible comenzar a hacer una reflexión sobre la situación del PLDismo. Rosario, se habla de que, bueno, si nos llevamos de las encuestas donde hay mayor credibilidad, históricamente verdaderamente han estado muy cerca de los resultados reales. Y en estas últimas semanas se han ido revelando. Básicamente, basados en esas probabilidades, Luis Abinader probablemente gane en primera vuelta. Y probablemente el PRM obtenga una mayoría aún más importante tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Creo que es el escenario más razonable de establecer como posibilidad. Ahora bien, ¿no es peligroso para la democracia una supermayoría del PRM, dado que ya han avisado que están con la intención de reformar la Constitución o de establecer grandes reformas, seguridad social, fiscal y demás? Bueno, es que el sistema político dominicano ha estado operando más o menos así. Quizás el PRM logre un poquito más de dominio político que lo que logró el PLD, pero el PLD logró bastante, 31 senadores en un momento, 28, la presidencia por 16 años. Lo que sucede es que el sistema político dominicano ha estado funcionando con un partido dominante. Ese partido X era el PLD, ahora el PRM. Uh-huh. Bueno, el PRM está buscando eso ahora, establecerlo, pero bueno, fue el PLD. El PLD llega de nuevo al poder en el 2004 en una coyuntura de dificultad económica que se generó en el gobierno de Hipólito Mejía del 2003 al 2004 con la crisis bancaria. Entonces, el PLD, que había tenido un gobierno, digamos, de ensayo o de novatos en el 96-2000, pues estaba posicionado ahí para poder regresar al poder en el 2004, cuando el gobierno del PRD, encabezado por Hipólito Mejía, enfrenta la dificultad económica. Ok, vuelven. Como el PRD había quedado debilitado, la clase media los rechazaba por lo que la clase media consideró el mal manejo de la economía, aquella idea de que no sabían gobernar. Entonces eso le facilitó al PLD volver al poder. ¿Qué sucedió? Cuando el PLD volvió en el 2004, Balaguer había fallecido en el 2002. El reformismo estaba en desbandada porque el Balaguer no escogió un sucesor y los balagueristas no tuvieron paciencia para reconstruir un partido. Entonces, como Balaguer había hecho su alianza con Leonel en el 1996, muchos reformistas fueron hacia a convertirse en una parte de los votantes PLDistas. Entonces eso comenzó a consolidar al PLD, que no era un partido fuerte, sino que volvió al poder en el 2004 por la crisis económica. Porque si no, Hipólito Mejía se hubiese reelecto y quizás el PRD hubiera gobernado muchos años. Entonces, ahí es que la fragmentación del reformista durante todos esos años ayudaba al PLD. Y luego en el 2013 viene la división del PRD, que también benefició al PLD. Por eso en parte, esa fue una de las razones por las cuales Danilo Medina obtuvo en su reelección 61.4% de los votos, porque en ese momento ya el reformismo estaba en caída libre y el PRD se había dividido, que era la principal, fuerza de oposición. Entonces, esos 16 años se caracterizaron por un PLD dominante, un PLD partido dominante del sistema, con los otros dos fraccionándose. Si aquí se hubiese presentado una crisis económica durante los gobiernos del PLD, el PLD hubiese salido del poder por una crisis económica, pero no se presentó una crisis económica como la que tuvo que manejar Hipólito Mejía. Al no presentarse, tuvo que aparecer otro elemento para empujar el PLD hacia afuera, que fue la corrupción,
Entonces la corrupción se convirtió en el catalizador, digamos, de las energías políticas enfocadas hacia sacar al PLD del poder. ¿Quién estaba de bateador emergente? Bueno, el PRM, que ya ellos se habían dividido, el PRM había salido con más fuerza de la división que el PRD. Claro. Habían competido en el 16, sacaron un 30 y pico % de los votos. Entonces ya para el 2020 el PRM estaba más estructurado y entra como bateador emergente a ganar las elecciones en el desmonte del PLD como partido dominante del sistema. Lo que ocurre en estas elecciones es lo siguiente: el PRM busca establecerse como el partido dominante del sistema, ya reemplazando a ese PLD que lo fue durante un buen tiempo. Entonces, para el PRM es muy importante arrasar en las elecciones porque es su carta, digamos, de confirmación de que ya el PRM es el partido dominante. Mientras no se presenta una crisis, en el caso del PLD fue de corrupción, pero puede ser de económica, puede ser de X factor. El partido que llegue al Estado, a controlar el Estado, si no enfrenta una crisis o mientras no enfrente una crisis de tal o cual manera, tiende a permanecer en el poder porque hay una baja competitividad electoral. Como los tres grandes partidos que estructuraron el sistema partidario dominicano se han fragmentado, Reformista, PRD y finalmente el PLD a fines de 2019, al fragmentarse los tres partidos fundamentales del sistema que estructuraron toda la política dominicana del postrujillismo, entonces tenemos una situación donde el sistema de partidos, en vez de colapsar, como ha ocurrido en otros países, ha estado operando con un partido dominante. Entonces, estas elecciones son importantes porque para el PRM es fundamental demostrar. Por eso ese discurso, Rosario, del lograr el 70% de la primera vuelta y demás. Claro, todo el discurso de, bueno, ganar una supermayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, de que el presidente gane con un altísimo porcentaje, todo eso es parte de una estrategia de dominio. O sea, este es el partido fuerte, este es el partido dominante, ya no hay dudas, esto no es pasajero. O sea, porque se mantenía la idea, como la República Dominicana pasó tantos años con un PLD tan fuerte, entonces el PRM sacó 52.5% en las elecciones del 2020. Entonces, para el PRM es fundamental demostrar que es el partido dominante. Ahora bien, el PLDismo se lo está poniendo muy fácil, porque la división del PLD, del PLDismo entre PLD y Fuerza del Pueblo, claro, se lo pone en bandeja de plata al PRM. Evidente. Y en esa parte, Rosario, te quiero preguntar lo siguiente. Supongamos que Abinader saca un porcentaje altísimo y que se reelige. ¿Cómo es lo indican los números de las encuestas? Tenemos un Danilo Medina impedido constitucionalmente y a un Hipólito Mejía que ya cumple roles secundarios importantes, pero ya no va a volver a aspirar, por lo que se implica hasta un tema de edad. Leonel Fernández es el último sobreviviente de esta camada. Este proceso electoral de este domingo es un proceso definitivo para cerrar un ciclo político y darle apertura a nuevas figuras que puedan trascender incluso más allá del 2028. Bueno, podríamos decir que sí. Yo nunca me atrevo a decirlo con absoluta certeza, porque en la política dominicana hay una tradición caudillista muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, tú nunca sabes lo que van a hacer, cuánto más van a perpetuarse, qué va a surgir que permite que se perpetúen más y más en el poder. Leonel Fernández no quedará impedido. Aún se diera un escenario donde Danilo Medina está impedido, Luis Abinader estaría impedido ya después del 28, Hipólito Mejía ya con una edad avanzada, todavía estaría Leonel ahí. ¿Qué va a decidir Leonel? Porque él no tendría un impedimento constitucional. Entonces dependería de su decisión personal
de si él vuelve a intentar o si él se retira de la política electoral, cosa que él no ha hecho hasta el día de hoy. Entonces, claro, a pesar de eso, el tiempo pasa. Entonces, los jóvenes de los años 90 o de los años 80 ya es la generación envejeciente. Y claro que van a surgir jóvenes, pero siempre los viejos pueden seguir si están habilitados constitucionalmente para seguir. Así que yo no me atrevería a decir que ya se cierra un ciclo y que ahora solo habrán jóvenes en la política. Creo que hay que esperar un poco para ver exactamente qué va a suceder. Rosario, hablabas de la fragmentación del PLDismo, hoy Fuerza del Pueblo y PLD, que son parte de un mismo conglomerado históricamente hablando. Pero también ¿no te parece que el nivel de rechazo que presenta duro, en este caso el doctor Leonel Fernández, 3 veces presidente, 20 años presidente del PLD, ha gravitado por la política y eso tenía un costo? Siempre he dicho que el éxito, tanto éxito, también conlleva un costo alto para la persona, en este caso Leonel Fernández, que ronda siempre el 30 al 40% de rechazo de gente que verdaderamente no simpatiza con él bajo ninguna circunstancia, y eso de alguna forma representa un techo. Esta política, vamos a decir, tradicional de los últimos años, ¿no genera también un aliciente para darle una nueva oportunidad a Luis Abinader, dado que, bueno, Luis Abinader quizás ha hecho cosas buenas, cosas no tan buenas, pero vamos a darle una segunda oportunidad, dirá la gente, los más jóvenes, porque ya no quiero más de lo que había antes o más de lo mismo? Sí, claro. Bueno, los dominicanos tienden a reelegir sus presidentes. A Hipólito no se pudo reelegir por la crisis económica que se presentó, si no a Hipólito lo hubiesen reelegido. Pero a Leonel, cuando podía repostularse en el 2008, lo reeligieron. A Danilo Medina, cuando se repostuló en el 2016, lo reeligieron. A Luis Abinader, que ahora se presenta la repostulación, todos los números indican que lo van a reelegir. Entonces, realmente en la política dominicana hay una tradición de reelección. Antes, vamos a decir, en su etapa de los años 60, 70, había una tradición de reelección, pero eran reelecciones controversiales porque habían irregularidades electorales o fraudes electorales y demás. Pero, de todas maneras, en la cultura política dominicana, la idea de la reelección era fuerte. Y Balaguer jugó un papel importante en este país durante los años 60, 70, 80, hasta la reforma constitucional del 94, aquí había reelección indefinida. O sea que la reelección ha sido parte de la historia política dominicana del postrujillismo. Vamos a hablar de este periodo. Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco no se reeligieron, no porque no quisieran, sino porque Peña Gómez había hecho de la no reelección un tema central. Y el líder del PRD era Peña Gómez, no era Guzmán ni era Jorge Blanco, era Peña Gómez. Entonces ellos no podían, ellos no tenían la libertad. Además de la pugna que había entre el sector de Guzmán y el sector de Jorge Blanco, que con esa pugna más la posición de Peña Gómez era muy difícil que ellos buscaran la reelección, pero ellos podían haberlo hecho. Pero fuera de eso, Balaguer la buscó cuando volvió. Cuando Balaguer volvió en el 86, se repostuló en el 90, se repostuló en el 94 y hubo que sacarlo. O había que sacarlo o a la fuerza o con un pacto. Finalmente él entendió que se iba a ir con un pacto recortando su periodo hasta el 96, que le hubiese correspondido hasta el 98. Pero hubo que armar todo un proceso con actores internacionales y firmar el pacto por la democracia de 1994. Y así es como Balaguer acepta salir en el 96. O sea que aquí hay una fuerte tradición reeleccionista. Claro, ya la República Dominicana no mira la reelección de manera indefinida, pero creo que hay bastante aceptación a la idea de una repostulación. Yo creo que eso es bastante aceptado y pienso que el fenómeno, a menos que un presidente en primer periodo no encuentre un problema serio,
la tendencia es a que lo reelijan. Claro, si es que se logra volver a tener mayor competitividad electoral, no habrán grandes diferencias porcentuales, porque es que el sistema político está funcionando con diferencias porcentuales muy altas entre quien gana y quien queda en segundo lugar. No es nuevo, ocurrió el promedio de diferencia entre el ganador y el que queda en segundo lugar de las últimas elecciones, de los últimos procesos electorales, es 16%. Eso es bastante. Es alto, sí. Sí. Rosario, entonces, sí, porque es casi un hecho, ¿no? Que si Abinader se reelige, va a reformar la Constitución. En su cabeza está, por ejemplo, darle una figura jurídica a la autonomía del Poder Judicial o por lo menos de la Procuraduría, otros temas, ¿no? Si en esa eventual reforma constitucional no se toca la famosa reelección para abrir la llave y permanecer en ese 1+1 y nunca más, estaríamos ya encaminados como país al fortalecimiento o a la consolidación de ese modelo presidencial sin que eso conlleve un temor latente a que la Constitución siempre se abra para favorecer al presidente de turno. Sería un inmenso cambio. Fíjate que los 3 primeros presidentes de este siglo modificaron la Constitución para rehabilitarse de una manera u otra. O sea, Hipólito Mejía en el 2002 para poder repostularse en el 2004. Leonel Fernández modificó la Constitución en el 2010, no para repostularse en el 12, pero sí para repostularse en el 16. Pero bueno, no se le dio y todavía anda intentándolo. Y Danilo Medina la cambió en el 2015 para repostularse en el 2016. O sea que tenemos los 3 primeros presidentes de este siglo que han modificado la Constitución en el tema de la repostulación. Hipólito y Danilo Medina lo hicieron solo sobre ese tema. Leonel hizo una reforma más amplia, pero aprovechó y también se rehabilitó electoralmente. Entonces, si Abinader no lo hace, establecería un precedente sumamente importante, o sea, cortaría ya esa tradición de que el incumbente promueva una reforma constitucional para rehabilitarse electoralmente. Yo pienso que si él no lo hace, marcaría un gran cambio en la política dominicana. Podríamos decir, bueno, nunca se puede decir nada con absoluta certeza, pero la probabilidad sería de que ya aquí se aceptaría esta idea de que es una repostulación y nunca más. El presidente que sea electo, a menos que enfrente una crisis grande, siempre va a llevar la ventaja en una reelección. Y eso pues sería favorable porque le daría una estabilidad incluso mayor. Yo sé que hay personas que no van a estar de acuerdo con este planteamiento, porque hay personas que piensan que lo único que le da estabilidad a un gobierno es que la gente, es que sus seguidores y sus no seguidores piensen que se puede postular nuevamente. Claro. Como que la idea de que si ya no se puede postular, lo abandonan. Uh-huh. Bueno, algún día hay que abandonarlo. Los políticos, en una democracia, los políticos no son para siempre. Entonces, si la sociedad dominicana aprende que, perfecto, tú eliges un gobierno, le fue bien, dale su chance para un segundo periodo, pero ya ese es su último periodo. Claro. Entonces, si eso se logra, ese aprendizaje, yo creo que sería muy importante para la vida política dominicana y para enfrentar el caudillismo histórico que ha caracterizado la política dominicana. Rosario, en ese sentido, si Abinader no toca la Constitución, pero no la toca en su artículo de la reelección, evidentemente que ya los ojos y las voces comienzan a sonar con respecto a posibles precandidatos y futuros candidatos presidenciales mirando el 2028. No solamente de la oposición, sino que también dentro del partido oficialista. Esto no pudiera comprometer de alguna medida, mirando la historia, esto no pudiera comprometer la gobernabilidad 2024-2028 del presidente Abinader y de su propia agenda, ya mirando lo que va a ser su legado. El presidente dirá, bueno, este va a ser mi legado, este es mi último periodo, esta es mi última oportunidad de dejar una impronta, pero tendrá que navegar en esas aguas difíciles de un segundo periodo y además con muchos precandidatos calentando el brazo a ver si le toca de alguna forma continuar con la posibilidad de continuar la obra de gobierno del PRM. Sí, mira, si aquí sucediera
que no se toca la Constitución en el tema de la repostulación. Eso conllevaría o necesitaría de otros cambios. Habría que cambiar la idea de que el presidente X en su segundo mandato es un presidente ya incapacitado. ¿Por qué? Porque los miembros de su partido y aspirantes de su partido tienen que repensar las cosas y ver a ese presidente que es de su partido como un factor importantísimo de su potencial electoral. Porque si un aspirante o varios aspirantes del mismo partido del que es el presidente le complican la situación a ese presidente, el partido sufre. Uh-huh. No es que un candidato se beneficia y el partido sufre y el candidato se beneficia. No funciona así. O sea, funciona que para que un candidato del partido en el poder gane, mientras su partido está en el poder, tiene que ayudar a la gestión de ese presidente. No es que ese presidente ya es un fracasado, ya no sirve para nada. No. Porque ellos necesitan un presidente eficaz para su propia postulación, para sus propias posibilidades de triunfo. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, los partidos tendrían que encontrar mecanismos adecuados de elección de candidaturas. Tendrían, para usar una especie casi de expresión cliché, tendrían que democratizarse. Claro. Pero eso lo que significa es que tendrían que encontrar mecanismos de selección aceptables, legítimos, para que se produzca una transición más o menos normal. Uh-huh. Que va a haber conflicto entre aspirantes, sí, bueno, eso es natural. Eso sucede donde quiera. Va a haber conflicto por un periodo, pero eventualmente quien sea mejor, pues se supone que va a ganar. Claro. Rosario, en ese sentido, ya tenemos, el presidente ha hablado de las reformas que vienen y demás, pero una de las grandes críticas que se le ha hecho en ese sentido, o de las críticas políticas, vamos a ver si son legítimas o no, es que ha sido un gobierno muy proempresario, popularmente hablando, muy popi. Y me acuerdo de una afirmación en el proceso de 2020, donde más o menos planteaba, quitando palabras, de que el PRM era un gobierno más, digamos, de un sector clase media alta, y el PLD era más de sectores populares. ¿Se ha invertido esto o el PRM sigue teniendo su fuerza electoral en la clase media alta? Si lo que yo dije en la campaña del 2020 fue lo siguiente. Recuerda que había una pandemia. Y el debate era, ¿y quién va a ir a votar? ¿Quién se va a atrever a ir a votar? ¿Quién va a tener miedo y no va a ir? Ese era un tema central por el tema de la pandemia. Bueno, en ese contexto yo dije, si la clase media sale a votar, es decir, si no le coge miedo a la pandemia, si la clase media sale a votar masivamente, el PRM gana. Si no sale a votar, y quienes salen a votar son los sectores más populares, entonces sería más difícil que gane. O sea, eso fue lo que yo dije. Yo sé que me criticaron muchísimo cuando dije eso y comenzaron a decir que si el PRM tenía apoyo en los sectores populares, que si no. Todos los partidos tienen apoyo en todos los sectores. Lo que yo quería decir era que el apoyo fundamental del PRM en esa coyuntura era clase media, no eran sectores populares. No eran sectores populares. Porque la clase media fue la que asumió el tema por el cual el PLD perdió y el PRM ganó. Es decir, la corrupción. O sea, el electorado de capas medias fue quien asumió ese tema, quien protestó, quien iba a las marchas, etc. Entonces, ese fue el electorado. Entonces, eso fue lo que yo dije en aquel entonces. Si hubiese habido una pandemia en el año 2004, probablemente yo hubiera dicho, si la clase media sale a votar, el PLD gana. Claro. ¿Por qué? Porque en el 2004 las capas medias urbanas fueron las que llevaron al PLD al poder en la crisis económica del 2004. Uh-huh. En el 2020, la clase media, esa que apoyó al PLD antes, se vira
se enfurece con la corrupción y entonces vota al PRM. ¿Y ahora? Ahora el electorado ahora es un poquito más complicado. Yo pienso que la base fuerte del PRM sigue siendo capas medias urbanas. O sea, yo no creo que ha habido un cambio radical en ese sentido. O sea, yo creo que en la clase media urbana, sobre todo en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, provincia, Santiago municipio sobre todo, pienso que ahí está la base dura del PRM. Porque esa fue la base que se movilizó en el 20, el sector que asumió la anticorrupción, que más le molestó la corrupción. Ahora, en los primeros 4 años de gobierno, el PRM ha tratado de llegarle a sectores populares a través de inversiones, por ejemplo, en Cristo Rey, digamos, en barrios más populares. Y esas inversiones tienden a generar votantes. También el gobierno ha ampliado los programas de tarjetas de Supérate, le duplicó el monto, nuevos bonos, que si bonos escolares, ese tipo de cosas. Entonces, esas políticas asistenciales van más a los sectores de menores ingresos. Claro. Entonces, el PRM ha buscado ampliar el apoyo en esos sectores, digamos, populares. Así que yo diría que hoy en día, aunque la clase media urbana sigue siendo el voto más duro, más fuerte del PRM, el PRM ya gobierno ha tratado de ampliar su base con esas políticas públicas. Rosario, durante tantos años, por lo menos varias décadas, escribiendo, incidiendo en la opinión pública, mira el impacto que tiene una sola frase en un proceso electoral como en el año 2020, que todavía nos acordamos de las ideas que planteaste en aquel momento y de las que sigues planteando hasta la actualidad. ¿Cómo se resiste una persona de tu característica, de una persona influyente en los medios de comunicación y a nivel político, si se quiere, ha resistido tanto tiempo en no entrar en el juego de ser partícipe de un gobierno de manera directa, siempre más bien de la academia o de los medios de comunicación? ¿Por qué has elegido esta acera y nunca has, digamos, cruzado al otro lado, por ejemplo, para ser parte de un gobierno y materializar muchas de las nociones de la sociología y de la política que tienes? Sí, mira, yo toda mi vida he tenido una carrera académica. Sé que hay mucha gente en el mundo académico que da el paso a la política o a los gobiernos, pero no, yo hice una carrera académica siempre, y a mí me encanta el análisis político, pero a mí no me gusta la política práctica. Está buena esa. No me gusta, no. Quizás no me gusta porque, no sé, tal vez si lo hubiese hecho en mi juventud, pues hubiese ocurrido y no importa. Pero yo desarrollé mucho el gusto por mi propia independencia. Ajá. Entonces, sí, a mí me gusta mucho poder decir lo que yo pienso. Yo sé que a veces me critican muchísimo y me ponen de un lado y me ponen del otro, dependiendo quién se siente perjudicado por el comentario que yo hago. Claro. Pero yo no lo hago con la intención de perjudicar a nadie. Ahora, sé perfectamente que cuando yo opino, pues puede ser que ese comentario sea más favorable, no porque yo lo quiero hacer favorable, sino porque es así. Claro. Entonces, es como que si alguien dice, bueno, que las encuestas dan al presidente Abinader ganador. Pero si ya tenemos muchos indicadores, no solo encuestas, y yo digo, no va a ganar. Bueno, pero es que sería una barbaridad que yo diga algo que yo no veo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, yo valoro mucho mi independencia. Mi independencia de decir lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que veo. Entonces, pues eso sigue siendo para mí sumamente importante. Y yo creo que la otra razón es que, y ahí a veces cometemos errores. Quizás yo sería una buena funcionaria. Es probable. No voy a decir que no. Pero ahí no es que está mi fuerte.
yo no me entrené para eso. Entonces, si yo lo que hice en mi vida es ser una académica, es hacer investigación, es enseñar, y a partir de ahí desarrollé, digamos, una profesión, eso es lo que yo hago, eso es lo que sé hacer, o quizás es lo que sé hacer mejor. Y si pudiera hacer otra cosa mejor, no lo sé. Y no lo he intentado, entonces, no sé, quizás he sido cómoda en ese sentido y debía arriesgarme. Yo a veces me lo pregunto, pero yo debí quizás hacer tal cosa y no la otra. A veces le dicen a uno, no, eso es todo teoría, porque hablan y que teoría y que no sé cuánto, vengan a fajarse, asuman compromiso, claro, real. Uno oye todo eso, como si lo que yo hago no implica un compromiso o no tuviera valor. Yo valoro mucho a los políticos. Vivimos en una época donde los políticos valen poco, aunque los adoren en determinados momentos, después los odian. Y donde hay una narrativa, un discurso antipolítico muy fuerte. Y sé que hay personas sumamente problemáticas en la política, quizás demasiadas personas en la política que no deberían estar. Sin embargo, yo creo que el trabajo político es sumamente difícil y desafiante. O sea, ser un político, el esfuerzo que significa ser un político y el esfuerzo que significa ser un político bueno, entregado, ético, eso no es fácil. Entonces, yo por eso, yo hago análisis político, pero difícilmente emito opiniones como los políticos no sirven, los políticos son todos unos corruptos. No, yo no digo esas cosas. Cosas que la gente dice normalmente. Juicios absolutos. Sí, y que se han convertido en opiniones muy populares. Y yo pienso que la política es sumamente difícil. Por eso yo admiro, y a veces me encuentro con políticos y yo digo, la verdad, yo los admiro porque ustedes tienen un gran desafío, el desafío de cómo persuadir, de cómo convencer a las personas que voten por ustedes. ¿Y la han tentado alguna vez, directo o indirectamente, de ser política o de ir a un gobierno? No, la verdad, como te decía anteriormente, a mí me encanta el análisis político, pero no me llama la atención la política práctica. Y te decía por eso, porque en la política hay que hacer muchas transacciones, demasiadas transacciones. Y yo valoro mucho mi propia independencia, de yo decir lo que yo pienso. Me equivoco, claro, puedo equivocar, soy ser humano, pero de tener esa independencia, esa libertad de yo decir lo que pienso a partir del conocimiento que tengo, a partir de lo que veo, de lo que observo, de lo que escucho. Para mí eso tiene mucho valor. Las críticas que ha recibido a lo largo de los años, porque plantea un escenario u otro, obviamente va a afectar intereses o va a herir egos. ¿Le duelen? Ha dicho usted, quizás algún día se ha ido a dormir diciendo, ¿vale la pena incidir en la opinión pública a costa de estas críticas? Mira, como vivimos en la era de las redes, y yo no estoy en las redes. Lo sé porque la he buscado. Exacto. Yo no estoy en las redes. Entonces yo no me entero de muchas cosas que dicen de mí. Cuando son muchas, que a veces dice que soy tendencia en Twitter, ex, como se llame ahora. Entonces, bueno, alguien me dice, mira que no sé qué, que vi tal cosa, o me manda una foto de algo. O sea, sí es que yo me puedo enterar. Pero si no, yo no me entero. ¿Cómo te digo? Me entero porque me lo dicen. Uh-huh. Mira que te están atacando por esto o por lo otro. Pero yo no sufro leyéndolo. O sea, yo no sufro viéndolo. Y menos sufro contestándole. Claro. O sea, a mí me pueden decir la barbaridad más grande o la mentira más grande sobre mí y yo no voy a responder. A veces porque no me entero, pero aún cuando me entere, porque considero que uno de los graves problemas de la comunicación hoy en día, y lo encuentro bastante presente en la República Dominicana, es que no hay un real debate de ideas. A mí, yo no tengo ningún problema
con que tomen un artículo mío o una opinión mía y me digan, mira, esto no es así, por esto y por esto. O míralo desde tal ángulo porque no es de esa manera. La vida académica es eso. En la vida académica uno vive confrontando ideas. Confrontando ideas. Yo recuerdo cuando yo presenté mi tesis doctoral en Estados Unidos, que un profesor que me quería mucho y con quien yo había tomado varias materias, fue brutal conmigo en la presentación de la tesis doctoral, que a mí me sorprendió. O sea, yo estaba perpleja. Y después que pasó la presentación, unos días después, porque yo ese día estaba como en shock, que yo no sabía lo que había pasado. Pero después yo fui a hablar con él y yo le dije, ¿qué pasó el día de la presentación? Porque yo pasé la tesis, no hubo problema. Pero ¿por qué fuiste tan duro? Y él dijo, para que te prepararas. Porque eso es lo que vas a enfrentar en la vida académica, cuando escribas artículos, cuando los sometas a las revistas. Cuando tú escribas, tú vas a enfrentar constantemente eso. Entonces, yo quería que tú tuvieras esa experiencia en ese momento. Qué bueno. Digo, bueno. Qué buena lección. Un poco duro, pero... Es un poco duro el momento, sí, ¿sabes? Pero después yo lo entendí. Yo recuerdo cuando yo presentaba artículos en las revistas que tienen evaluación, ¿verdad? Que me llegaban los comentarios. ¡Wow! O sea, muy detalladas las críticas y demás. Y yo decía, siempre me acordaba de ese momento en mi defensa de la tesis doctoral, que él lo hizo con la intención de que yo tuviera ya una piel más dura y aguantara las críticas. A mí la crítica a ese nivel no me crea ningún problema. Entonces la otra, la que es personal, sí, porque aquí la crítica se vuelve personal totalmente. Entonces esa crítica, pues yo o no la veo, no me entero, o si alguien me lo cuenta, la dejo pasar y no entro en un dime y te diré. Rosario, tantos miles de artículos después. Tengo muchos artículos. O sea, son 20 años, sí. Son 20 años publicando todas las semanas, excepto si el miércoles cae 25 Navidad, de diciembre, Navidad o Año Nuevo, o algo así. Y muchos otros también académicos, ya que son más profundos. Sí. La democracia dominicana avanza y se consolida. Tenemos desafíos, claro está, pero somos muy buenos a veces como que muy buenos para criticar nuestro sistema. Pero en tu perspectiva, ¿la democracia ha avanzado notoriamente? Mira, la democracia dominicana arrancó, vamos a decir. Arrancó, pero se arrancó y se estabilizó. Maravilloso que se estabilizó. Pero considero que la democracia dominicana está estancada. Está estancada. Entonces, la estabilidad que tiene, nos mantiene, hasta cierto punto nos complace, no necesariamente a unos sí, a otros no, pero esa estabilidad está ahí y no hay forma, digamos, de socavar propiamente lo que hay. Entonces, hay esa estabilidad, pero yo la encuentro estancada. Yo encuentro que falta un liderazgo que ahora asuma nuevos cambios. Porque la República Dominicana, si partimos de 1978, que es, digamos, la transición, la década del 80 fue muy difícil. La década del 90 también, porque fueron décadas marcadas por crisis económicas. La del 80, llamada la década perdida. Entonces, ese es el arranque de la democracia dominicana, coincide con crisis económica que no era una crisis local, era una crisis, pues digamos, regional e internacional. Entonces, esa década perdida, al mismo tiempo que se trataba de impulsar la democracia con toda esta tradición autoritaria que traíamos como sociedad, pues no fue fácil de navegar. Entonces, eso complicó mucho la situación en la década del 80. La vuelta de Balaguer en el 86, aunque el Balaguer que vuelve no es el mismo
represor de los 12 años, pero no era tampoco una figura que le iba a dar un impulso a la democracia. Entonces volvimos otra vez a los fraudes, a las denuncias de fraude fuerte, en el 90 crisis, en el 94 crisis, empujar a Balaguer hacia que saliera del sistema no fue fácil. Entonces también la década del 90 fue complicada. Yo diría que en este siglo, después de la crisis bancaria, que también fue un shock en la sociedad. Después de la crisis bancaria, que se tomaron medidas de control económico, que la economía dominicana ha estado estable en términos macroeconómicos. O sea, que aquí hay problemas serios económicos, de bajos salarios, de desigualdad, pero esos son otros temas. Pero en términos de macroeconomía ha habido estabilidad desde el 2005 en adelante, con sus altos y bajos en algunos momentos, dependiendo de factores internacionales, que si la crisis del 2008, que si la pandemia, cosas así. Pero en general ha habido una situación de estabilidad macroeconómica, y la estabilidad económica ayuda a la estabilidad política y viceversa. La estabilidad política ayuda a la estabilidad económica. Entonces, esas dos cosas han ido operando. Ahora bien, esa estabilidad económica y esa estabilidad política ha ido acompañada, lamentablemente, de ese fraccionamiento de los tres grandes partidos que estructuraron la política dominicana. Entonces, tenemos un sistema de partidos que no ha colapsado, por suerte, pero, y digo por suerte porque cuando colapsan los partidos, lo que viene es peor. Sí. O sea, son figuras, los que llaman los outsiders, que se montan en franquicias partidarias, que no tienen congreso cuando llegan al poder, que enfrentan dificultades, que se vuelven autócratas, etcétera. Entonces, la República Dominicana hemos podido evitar eso. Entonces, esa estabilidad ha sido positiva, pero sí creo que hay un estancamiento, hay una falta de avance, y se necesita un liderazgo que lo asuma. Bueno, ya veremos qué pasa entonces luego del proceso del domingo, y sin duda que volveremos a hablar, Rosario, para ver qué viene para República Dominicana para ese periodo tan importante, y de verdad que te agradezco muchísimo el tiempo y la disposición a responder a todas nuestras preguntas. Muchas gracias, un placer. Gracias, el placer es nuestro, Rosario. Y a ustedes muchísimas gracias, y nos vemos en una próxima oportunidad.